iglesia, una vez más, Dios les continúe bendiciendo. En esta mañana damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Porque hemos podido cantarle, hemos podido decirle que queremos que nuestra vida sea transformada por Él, que quiebre nuestro alabastro y que nos inunde de su espíritu. Amén. Y en este momento corresponde la parte de la predicación de la palabra. Y le pido por favor que cierre sus ojos por un momento y vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias. Gracias porque nosotros siendo imperfectos y tú siendo tan santo, tan perfecto, has establecido un canal de comunicación para contigo y esa es tu palabra. Gracias Dios por el mensaje el cual tú has escrito en estos 66 libros, los cuales son de alimento para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en esta iglesia, en la iglesia cristiana Querid y en la iglesia a nivel mundial, hoy se predica la verdad. Hoy se predica el mensaje que cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestra mente, hoy necesita, Dios bendito, porque cada día, así como necesitamos del alimento, el cual nos da energía para movernos y hacer las cosas, hoy nos das este alimento, esta agua viva, este espíritu, Señor Jesucristo, esta porción de tu palabra la cual tienes hoy para nosotros. Por eso te pido por favor que tú abras nuestros oídos, que tú seas permitiendo que nuestro entendimiento sea claro, sea abierto, sea Padre omnipotente, recibiendo ese mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pido por favor que quites toda distracción. Te pido por favor que quites toda aquella cosa la cual quiere interrumpir el mensaje en esta mañana. Coloco mis labios, mi vida, mi mente, mi corazón delante de ti, pues hoy tú me has escogido como aquel instrumento útil en tus manos. Así como tú escogiste a Pablo, a Pedro, a Santiago, bendito Rey, para poder predicar tu palabra, tú me has dado el privilegio a mí, Señor. Me has prestado los oídos de tu iglesia querida en esta mañana y de todas las personas que se conectan, bendito Salvador, para ser el cartero de aquel mensaje que tú tienes hoy, Señor. Permíteme hacer y cumplir mi función tal cual como tú lo has estipulado, dar el mensaje sin mis pensamientos, sin mi sabiduría, sin mi inteligencia, Señor, que seas tú, nada más tú, que yo sea leyendo y nosotros como tu iglesia seamos entendiendo lo que nos quieres decir. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. La predicación del día de hoy tiene como título Volando a ciegas. Volando a ciegas. Y Jim O'Neill es un piloto, fue un piloto en el 2008, que tenía 65 años de edad. Y mientras realizaba un vuelo entre el aeropuerto de Prestwick de Glasgow en Escocia hacia Colchester en Inglaterra, en medio de ese viaje, cuando todo ocurría con normalidad, cuando llevaba su avioneta sin problema alguno, cuando había alcanzado una altura de 1600 metros, sucedió algo que no estaba dentro de la rutina del vuelo. Y en un principio O'Neill empezó a perder la visibilidad. Él comentaba que pensaba que era uno de los rayos del sol quienes le habían quitado un poquitico esa facultad de ver y de presenciar lo que estaba haciendo. Pero al pasar los segundos y en lugar de aumentar la visibilidad y empezar a perderla más y más, comenzó su preocupación debido a que se dio cuenta que no eran solamente los rayos del sol, estaba ocurriendo algo peor. Y lo que sucedía es que en ese momento a Jim sufrió un derrame cerebral y en cuestión de instantes le hizo perder la visión en aquel trayecto el cual él estaba presenciando. Jim O'Neill quedó ciego y de memoria, en medio de su preocupación, teniendo presente dónde estaba el radio, se comunicó con la central. Y en la central rápidamente enviaron un avión militar, despegó un avión militar de la RAF, la cual se fue de manera urgente hacia el condado de Yorkshire,
del Norte, donde en ese instante cada segundo que pasaba estaba volando a ciegas. Estaba volando a ciegas. Y creo yo que uno de los sentidos más importantes que nosotros tenemos es la visión. La vista es algo que gracias a Dios nosotros podemos realizar todos los días de nuestra vida y nos es demasiado útil. Y creo que todos aquí, los que están conectados, concordamos en que la vida es mucho más sencilla si vemos. La vida es mucho más sencillo si tenemos nuestro sentido de la vista. La vida es mucho más fácil para hacer todas nuestras tareas cuando nos vemos. Un ejemplo de ello es cuando en la madrugada o muy en la noche nos levantamos sin la luz prendida y nos empezamos a pegar con cada una de las cosas, ¿verdad? A pesar de que tengamos memoria, las cosas que están en nuestro cuarto, en nuestra habitación, sin el sentido de la vista tan agudo, es mucho más fácil, es mucho más difícil andar en medio de nuestra habitación. Cuando abrimos nuestros ojos, ubicamos las cosas, diferenciamos los colores, sabemos qué cosa es y qué cosa no es. La vida sería completamente distinta si nosotros no lográramos ver. Ver hace que todo sea más fácil. Ver hace que todo sea mucho más sencillo. Y quizás en este momento de nuestra vida, iglesia, quizás en este momento puede que nosotros estemos como Jim, volando a ciegas. Volar a ciegas es no tener claro el horizonte hacia donde vas. Volar a ciegas es vivir cada día de tu vida, levantarte sin un rumbo claro ni fijo. Es sentir que no estás transitando, que no estás yendo hacia ningún lado en tu vida, iglesia. Volar a ciegas es que no sabes por dónde debes avanzar o por dónde puedes avanzar. Volar a ciegas es sentir que todo, absolutamente todo en tu vida está perdido. Volar a ciegas es sentir que nada, absolutamente nada tiene sentido en la vida, que cada esfuerzo que tú realizas no tiene recompensa. Volar a ciegas es pensar que todo te sale mal, que haces y haces y haces y no tienes ninguna victoria y nada te sale mal, nada te sale bien, que todo lo estás haciendo mal. Volar a ciegas es ir de fracaso en fracaso, de derrota en derrota. Volar a ciegas es no visualizar la pista de aterrizaje en el cual llegarás a tu destino, a tu propósito, a tu lugar seguro. Volar a ciegas es lo que quizás muchos de nosotros estamos viviendo en este momento. Y pensaba que uno de los pensamientos que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida es porque si estamos con Cristo, todas las cosas malas no nos van a suceder y que siempre vamos a volar mirando todo a nuestro alrededor. Lamentablemente, muchas personas se han encargado de decir que la vida cristiana es una vida sin problemas, sin tormentas, sin tempestades. Y no, es un pensamiento el cual debemos quitar de nuestra mente, el cual no debe ser una bandera ni estandarte, porque la vida cristiana no se trata de no tener problemas. La vida cristiana no se trata de no tener dificultades, de no tener inconvenientes. Los problemas siempre, amada iglesia, siempre, siempre, siempre van a estar. Los problemas siempre, siempre, siempre van a estar. Desde que tú y yo decidimos pecar, desde que el hombre cayó y pecó, nuestra comunión con Dios dejó de ser perfecta. Y he ahí, como consecuencia del pecado, siempre, siempre, siempre van a haber problemas.
van a haber problemas. Y un ejemplo de que la vida cristiana siempre va a haber problemas, por más que estemos consagrados, por más que oremos todos los días, por más que leamos su palabra, por más que ayunemos. Un ejemplo de que por más largo que sea nuestro proceso de santificación, siempre va a haber problemas, es el apóstol Pablo. Pablo estaba en la cárcel, era prisionero por haber predicado a Cristo. Y en este momento especial, en Hechos capítulo 27, fue puesto en prisión debido a que él había predicado a Cristo en el templo de la Diana. Y resulta que desde ahí los comerciantes y los sacerdotes de esa diosa con D minúscula lo entregaron a Roma para que fuera Roma quien lo juzgara. ¿Y por qué delito se le culpaba a Pablo? No porque predicara a Cristo, no porque dijera la verdad, sino lo culparon de sedición. Y esa sedición se encargaba de que Pablo les dijo: existe un Dios verdadero, no una diosa a la cual adoran en un templo, no, un Dios verdadero, el cual busca sus corazones arrepentidos y la verdadera adoración. Y como este mensaje, como esa palabra no era popular para los comerciantes ni sacerdotes, porque perdían pueblo, y si perdían pueblo perdían seguidores, y si perdían seguidores perdían dinero, pues ya no compraban las figuras de esa diosa. Lo que hicieron fue culpar a Pablo de sedición y dijeron: oiga Roma, aquí hay un hombre el cual con unas ideas, con una ideología, le está diciendo al pueblo que las dioses, el tema de la adoración en el templo no es verdad, está cambiando la doctrina, y puede que esto comience con dioses y después con rebelión en contra de su gran imperio. Por eso, a pesar de que los fines realmente los comerciantes y sacerdotes para entregar a Pablo eran económicos, lo disfrazaron de sedición y lo entregaron para que fuera juzgada por Roma. ¿Pablo era responsable de aquella sedición? No. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Cumpliendo la misión. Y es ahí cuando deciden que Pablo debe ser llevado a Italia. Y para ser llevado a Italia lo entregaron a Julio, un centurión romano, el cual estaba a cargo de la guardia augusta. Y el traslado de Pablo no fue en avión. El traslado de Pablo no fue tampoco en una camioneta o quizás como lo vemos hoy en día. No, el medio más expedito para poder trasladar las personas mucha distancia de la manera más rápida era en barco. Era el medio de transporte más rápido en esa época para transportar a las personas. Y quiero hacer énfasis en que Pablo no era culpable. Quiero hacer énfasis en que Pablo no había cometido un delito el cual estaba tipificado en la legislación romana en su momento. Pablo, de lo único que era culpable era de cumplir la misión que Cristo le había entregado: ser apóstol a los gentiles. Aleluya. Esa sí era su responsabilidad. De una manera complicada, nos cuenta la Biblia que zarparon, que entraron en el barco y que de una manera difícil llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Y antes de retomar el viaje, Pablo les dijo que no partieran de Buenos Puertos porque las cosas se iban a complicar y tendrían muchísimas pérdidas, no solamente materiales, sino humanas. Por eso le invito a que abra su Biblia y me acompañe en Hechos capítulo 27, versículo 13 en adelante. Libro de Hechos, capítulo 27, versículo 13 en adelante. El penúltimo capítulo del libro de los Hechos, versículo 13, dice: y soplando una brisa del sur,
pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, es decir, que ya habían logrado atravesar la tormenta, ellos que hicieron, levaron anclas e iban costeando Creta, quitaron su seguro de buenos puertos, iban no atravesando por mar abierto, sino como haciendo el borde por Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, es decir, un huracán llamado Euroclidón. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, es decir, quitándole el control del marinero, el control del capitán, ya la nave no la dirigían las personas, sino el mismo huracán les quitó el viento, y no pudiendo poner proa al viento, es decir, por más que intentaran colocar el aire a su favor para llegar a Italia, no lo lograron. Dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hicieron un esfuerzo, colocaron su sabiduría, su inteligencia, intentaron avanzar, pero se rindieron y se abandonaron a lo que el mar, a lo que el huracán hiciera. Verso 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Verso 17. Y una vez subido a bordo, es decir, cuando los capitanes, cada barco grandísimo tenía un barco como salvavidas, por decirlo de alguna manera, en ese momento ellos intentaron levantarlo para no perder ese barco salvavidas, lo cual se llama acá como el esquife. Y una vez subieron ese barco salvavidas, usaron un refuerzo, es decir, todas las personas que estaban ahí intentaron ceñir la nave, colocar nuevamente las velas, colocar nuevamente el control del timón, y combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día comenzaron a alijar. Verso 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aperejos de la nave. ¿Qué son los aperejos? Las grandes cargas de trigo y las grandes cargas los cuales les servían como alimento. Verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Por qué todos estos versículos? Porque la Biblia quiere mostrarnos que Pablo y aquellos hombres no estaban navegando con una pequeña llovizna o con aquellas lluvias las cuales aparecen cuando hace sol y se nos muestra el arco iris. No, lo que estaban atravesando estos hombres fue un huracán. Y por más que lo intentaban, por más que hacían el esfuerzo, en lugar de conseguir tranquilidad y calma, más se arreciaba la tempestad, más difícil se ponía. No era una lluvia pequeña. Pablo y las otras 275 personas que estaban en ese barco estuvieron navegando a ciegas. Y yo pensaba mientras leía estos versículos y me preguntaba qué culpa tenía Pablo para que estuviera naufragando durante cerca de 15 días. Pablo no era responsable. Si aquellos ministros, sacerdotes y comerciantes no hubieran dicho eso, seguramente Pablo estaría con Timoteo o en la iglesia en Éfeso o en Colosas, fortificando y ayudando a que el pueblo de Cristo creciera. Pero él no tenía la culpa de haber predicado la verdad. ¿Qué culpa tenía el soldado romano Julio de haber sido asignado a esta tarea de trasladar a un hombre que ni siquiera era conocido en Italia? ¿Qué culpa tenía Julio para que estuviera naufragando cerca de 15 días por cumplir una orden militar? Y en cumplimiento de esa orden militar, estar navegando a ciegas.
¿Qué culpa tenía el dueño del barco? Que muy seguramente esa mañana cuando se levantó dijo: este es el día. Hoy voy a transportar muchas cargas, hoy el viento va a estar tranquilo, la marea va a estar segura y seguramente en la tarde vuelvo y ceno con mi familia. ¿Qué culpa tenía el dueño del barco? ¿Qué responsabilidad tenía aún el ayudante, el encargado de hacer limpieza al barco, de navegar a ciegas durante cerca de 15 días, naufragando en medio del mar? Quizás ellos no tenían ninguna culpa y ninguna responsabilidad, pero lo que sí está claro es que Dios tenía un propósito con ellos. Que Dios, con ese naufragio de 276 personas, tenía un propósito. Y es eso mismo lo que sucede en nuestras vidas cuando volamos a ciegas, iglesia. No sabemos en dónde comenzaremos a ver la salida, en dónde comenzaremos a ver. No encontramos solución, no encontramos esperanza, no encontramos victoria, pero lo que sí debemos tener claro es que Dios está con nosotros, que Dios está contigo y conmigo. Por más fuerte que se levante, por más difícil que parezca, por más pérdida de visión que tú sientas en este momento, lo que sí debemos reconocer es que Dios está contigo, es que Dios está conmigo, es que Dios está con nosotros. Y aunque para el mundo sea una locura, para el mundo sea una locura de que nosotros, teniendo un Dios tan grande, tan fuerte, todopoderoso, que nada le queda difícil, nosotros enfrentemos situaciones difíciles, estemos quizás con derrotas y con sufrimiento, aunque para el mundo diga: oiga, pero ¿cómo es que su Dios, que ninguna hoja de los árboles se cae, si Él no tener conocimiento, permite que usted esté enfermo, permite que usted esté pasando escasez, permite que su iglesia no crezca, permite que su familia no crezca, le permite una enfermedad? ¿Cómo es que si su Dios es tan grande y supuestamente usted es soberano, cómo es que Dios le permite todo eso? Y la respuesta es sí. Dios es soberano y lo permite con un solo propósito. Aleluya. Lo permite con el propósito de guiarte a puerto seguro, de guiarte a la pista de aterrizaje seguro, en la cual tú y yo seremos útiles en las manos de Dios, los cuales nuestra vida será ejemplo de que a pesar de que no tengamos esperanza, de que no tengamos quizás solución en nuestra frente, aleluya, Dios tiene el control, Dios tiene el control, así como lo dijo Sadrach, Mesach y Abednego: dale, échanos, oh rey, al fuego, échanos, pues nosotros no adoraremos. Y si aún nosotros, si Dios no nos guardara en nuestra vida y muriéramos, sepa, oh Dios, que a pesar de nuestra muerte, Dios sigue siendo Dios, pues Dios no está trabajando para ti, nosotros trabajamos para el propósito de Dios, pues Dios no es tu empleado, nosotros somos los hijos de Dios, los cuales nos ponemos a disposición del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como en una empresa nosotros necesitamos inducción y capacitación, volar a ciegas hace parte de ese proceso de inducción y de capacitación para realizar la tarea lo mejor posible, para hacer aquellos galardones que muestre Dios el día de mañana a todo el mundo, diciendo: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y nosotros podemos conocer el final de la historia de Pablo
y de este naufragio, pero pensemos por un momento que fueron cerca de 15 días, iglesia. 15 días enteros en que estuvieron navegando a ciegas. 15 días para nosotros en la Biblia son 2 versículos, pero 15 días es muchísimo, muchísimo tiempo. Cada segundo debió parecer eterno, sofocante y desalentador. Quizás tal cual como te estás sintiendo en este momento. Cada segundo estuvo lleno de angustia, de temor, ira, enojo, tristeza y depresión. 15 días, iglesia, es mucho, mucho, mucho tiempo para estar navegando a ciegas. Y cuando volamos a ciegas, todo lo que tú y yo sabemos hacer de nada nos sirve. Toda la tripulación de ese barco hizo hasta lo imposible para mantenerse en rumbo, para poder vencer la tempestad, para seguir una ruta y no perderse. Pero nada de eso valió todo su esfuerzo. Cuando volamos a ciegas, iglesia, solo podemos hacer una cosa, y es confiar en Dios. Cuando volamos a ciegas, solo podemos hacer una cosa, y es confiar en Dios. Y en la historia de Jim O'Neill, la aeronave de la RAF, piloteada por el teniente coronel Paul Gerard, voló a unos 50 metros de distancia de la aeronave de O'Neill. Y a través de la radio, el capitán Gerard le dio las instrucciones para que él llegara a la base de la Fuerza Aérea Británica. Y el guía del avión militar usó su voz para guiarlo a tierra, diciéndole: gira un poco a la izquierda, gira un poco a la izquierda, levanta la nariz, ahora a la derecha, un poco más a la derecha, baja la nariz y desciende. Y a través de la voz del capitán Gerard, O'Neill logró hacer un aterrizaje sin ver, estando ciego, casi perfecto. Casi perfecto. Y un comentario fue que había sido un esfuerzo fantástico de todo el equipo, de todos los que actuaron, y que estaban muy orgullosos de llevar a Jim O'Neill a tierra sano y salvo. Versículo 21 de Hechos 27. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo. ¿Quién? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndole: Pablo, no temas. Diciéndole que: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Aleluya.
Pablo confió en Dios. Pablo confió en Dios. Pablo confió en Dios. Pablo confió en Dios. No importa cuánto tiempo tengamos que volar a ciegas, iglesia. No importa cuánto tiempo tengamos que pasar por esta situación. No importa si no vemos el horizonte, si no sabemos qué va a pasar el futuro. Confía en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. La vida consiste en volar a ciegas. Cuando nos casamos no sabemos cómo nos va a ir en el matrimonio, pero aún así decidimos hacerlo y confiamos en Dios. Cuando tenemos un hijo y está en nuestra barriguita, las mujeres, no sabemos cómo va a crecer, si va a ser niño, si va a ser niña, no sabemos cuál va a ser su futuro, si se parecerá al papá o a la mamá, no sabemos qué va a pasar, tendremos siempre muchísimas preguntas, aun cuando crecen y están casados, los padres se preguntan, ¿vendrán a visitarme? ¿No vendrán a visitarme? ¿Me llamarán? ¿Estarán pendientes o no? Todo es un vuelo a ciegas, iglesia. Todo es un vuelo a ciegas, pero la Biblia nos dice que así como Pablo, después de haber naufragado 15 días, le dijo a los 275 hombres: tengan buen ánimo, porque Dios, de quien soy y a quien sirvo, me ha dicho: Pablo, no temas, yo estoy contigo. Pablo, no temas, porque yo estoy contigo. Y nuestra tarea, iglesia, es escuchar una sola voz, la de Dios. Porque muchas veces cuando estamos en situación difícil, escuchamos la voz del uno y del otro, escuchamos la voz de la una y de la otra. Vienen muchísimas voces, pero Dios nos dice que escuchemos una sola voz. Gino O'Neill solamente escuchó la voz del capitán Gerard y con esa voz llegó a tierra, aterrizó de manera casi perfecta. Ustedes y yo, amada iglesia, la única voz que debemos escuchar es la voz de Dios. 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 Así que si estás volando a ciegas, ¿qué es lo que debemos hacer? Leer su palabra. Si estás volando a ciegas, ¿qué es lo que debes hacer? Escuchar la voz de Dios a través de su palabra y en oración decirle: Señor, guíame, porque estoy volando a ciegas. Guíame, porque estoy volando a ciegas. Dios tiene un propósito con tu vuelo, iglesia. Dios sabe exactamente a qué pista de aterrizaje te está llevando, porque Dios tiene el control. El propósito del naufragio de Pablo era que predicara el evangelio a todos los gentiles, en especial a 275 que estaban con él. Y no solamente se los predicó con palabra, diciéndoles: yo era antes un fariseo que buscaba la persecución y muerte de los cristianos, tuve un encuentro con Cristo, el Dios verdad, y mi vida es diferente. No solamente con eso, sino también el propósito del naufragio de Pablo era mostrar con sus hechos, con su fe, que hay un Dios que es real y que existe, que reina y reinará por los siglos de los siglos. Y aunque la Biblia no me cuente nombre por nombre de esas 275 personas que se convirtieron a Cristo, que doblaron sus rodillas, se arrepintieron de sus pecados, sí
sí tenemos certeza que con el ejemplo, con el testimonio, con el ánimo que les dio Pablo, con la fe y la certeza de que creía en Dios, entendieron y comprendieron que Dios es verdad y que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios tiene un propósito con lo que estás pasando. Dios tiene un propósito con el momento que estás pasando. Dios tiene un propósito con tu angustia, con tu depresión, con tu soledad, con tu escasez, con tu enfermedad, la enfermedad de alguno de tus familiares. Dios tiene un propósito y es hacerse real en tu vida. Es hacerse real en tu vida, porque de nada nos sirve de labios para afuera decir yo creo en Dios, pero cuando volamos a ciega buscar otras soluciones. No, lo que debemos hacer es que Dios sea real en tu vida, en mi vida. Busquemos su palabra, oremos que Dios te guiará y que Dios me guiará. Iglesia, pasos en fe, pasos en fe, pasos en fe, en obediencia de lo que Dios ha dicho que tú y yo debemos hacer. Pasos en fe de lo que Dios ha dicho que tú y yo debemos hacer. Iglesia, pasos en fe, en obediencia de lo que Dios ha dicho que tú y yo debemos hacer. Si Jim O'Neill no le hubiera puesto atención ni le hubiera hecho caso al coronel Gerard, una catástrofe aérea estaríamos relatando hoy. Si no obedecemos, iglesia, lo que Dios dice en su palabra, si no escuchamos su voz, la pista de aterrizaje no va a estar enfrente de nosotros. El propósito de Dios no se va a cumplir. Lo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, tu ministerio, no se va a cumplir si tú y yo no obedecemos. Si tú y yo no escuchamos la voz de Dios y no obedecemos, el propósito no se va a cumplir. Y quizás no solamente serán 15 días, un mes, 2 meses, años de naufragios volando a ciegas. Iglesia, nuestra vida está llena de incertidumbres. Por más que planeemos nuestro día, nuestra semana, van a haber cosas que no están proyectadas ni planeadas. No lo están. Pero hay una diferencia entre el mundo y nosotros. Y hago énfasis en eso. Nosotros tenemos la voz de Dios. Tú y yo, Iglesia Cristiana Querid, tenemos la voz de Dios. No desmayes, no desistas, sigue avanzando, pues Dios te está guiando a través de su palabra en este vuelo a ciegas. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú personalmente me has hablado claramente. Y me has dicho que a pesar de que el mañana sea incierto, yo tengo una ventaja. Tú estás conmigo. Yo tengo, Padre Celestial, mi futuro asegurado, porque tu palabra es mi guía, oh Señor. Aunque la duda venga y me atormente, Padre Celestial, tú me instas a que yo te busque en oración y en lectura de tu palabra. Tú me buscas a que yo me esfuerce en oración y en lectura de tu palabra para seguir volando a la pista llamada propósito de mi vida. Por eso hoy te pedimos, por favor, que tú seas guiándonos en nuestro vuelo a ciegas llamando vida. Yo te pido, Padre, que tú a nosotros, a tu iglesia cristiana querida, a todos los que estamos aquí, a los que están conectados o verán esta predicación, nos seas guiando, Padre Celestial, nos seas mostrando la pista, el propósito y seas guiándonos en nuestra vida a través de tu palabra. Perdónanos todas las veces que hemos dudado.
Perdónanos las veces las cuales hemos decidido por nuestra sabiduría y no por lo que tú quieres que nosotros hagamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a obedecer, a ser tus hijos, Señor. Ayúdanos a cumplir el propósito y amarte cada día más. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias por estar conectados y presentes. Recuerden que el martes nos vemos nuevamente para nuestro servicio de oración a las 7:30 de la noche. Que dentro de 8 días continuamos con nuestra reunión general a las 9 de la mañana. Y de lunes a viernes tenemos nuestras reflexiones diarias. Ese mensaje que Dios coloca en el corazón del pastor y de los líderes, el cual son 5 o 6 minutos, los cuales ayudarán para que tengas la voz de Dios en tu vuelo a diario a ciegas. Bendiciones. Iglesia, queremos contarte que de lunes a viernes tenemos un mensaje para ti. Lunes de promesas, martes de oración, miércoles de fortaleza, jueves de sanidad y viernes de gratitud. No olvides que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify como @iglesiaquerida. No olvides compartir este mensaje con alguien que lo necesite.